Y vamos ahora con una señal en vivo. Nuestro compañero Miguel Infante se encuentra en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí declara César Villanueva. Gracias, Pati. Luego de presentar su renuncia, él, a un jefe del gabinete ministerial, brinda conferencia de prensa a los medios de comunicación. Escuchemos. Me invitó a trabajar en su gobierno en un momento bastante difícil, bastante complejo, como ustedes conocen políticamente. Tuvimos que enfrentar una situación de crisis política. Sin embargo, con mucha serenidad y optimismo, fuimos superando cada uno de los problemas que se presentaban para enfrentar la gobernabilidad del país. Durante ese proceso tuvimos que aplicar unos lineamientos políticos que los hemos cumplido al pie de la letra, todos los 5 puntos o 5 columnas de gobierno que tenemos. Una de ellas, sin duda alguna, que ha causado muchas preocupaciones, muchas dudas, mucho escepticismo, ha sido el tema de integridad y la lucha contra la corrupción. Y nos dimos cuenta que esta lucha era fundamental para la gobernabilidad y reforzar la democracia en el país. No era simplemente el reforzar o mejorar la institucionalidad de la administración de justicia, sino que requería, sin duda, medidas audaces, medidas que en un país no acostumbrado a las reformas, obviamente, genera preocupaciones. Pero ahí estamos. Fue una de las reformas que se ha trabajado con mucha perseverancia, mucho optimismo, y se ha iniciado este proceso de reforma. No es que dado una ley, dadas las acciones en concordancia con el Congreso, porque teníamos obviamente que compartir decisiones a todos los niveles. Hemos iniciado, pero esto será una lucha de largo aliento por delante. En un país que ha ido crujiendo fuertemente con la corrupción. Ahora ha empezado una esperanza de poder tener una Junta Nacional que pronto irá instalándose para que podamos tener mejores jueces, mejores fiscales. Y por lo tanto eso ya tiene su ruta, tiene las institucionalidades que les compete administrar este proceso de ir mejorando la justicia. Otro factor fundamental que nosotros tuvimos que enfrentar dentro de ese mismo proceso, no de la reforma, sino cómo hacemos que las reformas puedan tener sostenibilidad en el tiempo, es la institucionalidad. Es el intentar tener un país institucionalizado y no a la deriva de acciones individuales o de acciones de índole personal a veces, sino que sea un país predecible. Y un país predecible es un país con sistema, es un país con institucionalidad. También es un largo camino que hay que recorrer, porque la institucionalidad no es solamente, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, las Procuradurías, el Congreso, los propios ministerios, sino la institucionalidad es formas de gobierno. Desde los gobiernos locales, regionales, hasta el gobierno nacional, tenemos que construir un país donde dice la Constitución que somos un país unitario.
Y por eso mismo es un trabajo igualmente constante, pero que al haberse iniciado con distintas reformas y distintas intervenciones del Ejecutivo, también están en la misma ruta. Otro de los pilares fundamentales fue que toda reforma, todo refuerzo institucional, todo cambio podía ser solamente un sueño, una quimera, si es que no teníamos los recursos disponibles para hacerlo. Y tener los recursos disponibles para hacerlo significa tener una economía que crece, una economía que se fortalezca. Yo no puedo aspirar a reforzar programas sociales, la educación, la salud y todas las reformas que hemos emprendido sin recursos. Por lo tanto, el pilar económico para nosotros era fundamental y en un momento difícil, porque la economía en este país está íntimamente vinculado a la política. Las decisiones políticas influyen en la economía. Por lo tanto, si nosotros teníamos un momento de crisis política, era difícil encaminar un barco que se llama economía con la seguridad de que podíamos salir a flote rápidamente. Pero lo hicimos. Acuérdense ustedes, amigas y amigos periodistas, que cuando el presidente Vizcarra tomó el gobierno, estábamos en el 2.5 del PBI. Teníamos también una inversión privada que bajaba y teníamos gastos corrientes que subían. Entonces, no solamente teníamos una economía bastante débil, sino que además, por las características de lo que tomamos, era frágil las posibilidades de poder equilibrar y después empezar a crecer. Pero ahí están los resultados. A casi un año hemos podido enderezar la nave y hemos cerrado con 4% del nivel del PBI. Hemos parado el déficit fiscal, tenemos una recuperación fiscal, hemos bajado los costos operativos de la administración pública, llamados gastos corrientes, y hoy día, a pesar de las tormentas que se han dado, no solamente las tormentas de las lluvias, los huaicos, las caídas de carreteras, etcétera, sino las tormentas políticas que han sido cuasi permanentes, tenemos una economía que tiene un franco crecimiento. Y tiene un franco crecimiento porque ustedes mismos podrán medir, no es el informe optimista de un primer ministro o del gobierno, sino que en ese mar de dificultades hemos podido lograr un nivel de confianza a nivel externo, a nivel interno también, pero a nivel externo, que ha permitido calificar al Perú como un país atractivo para la inversión. Hemos mejorado los puestos de atracción nacional para la minería entre 85 países. Hay los estudios que ustedes pueden revisar sobre estos datos que les estoy dando de manera detallada. En la región americana somos el segundo país con mayor atracción e inversión en la explotación de recursos naturales, después de Chile. Y encima del resto de países que también tienen una vocación frente
a la explotación de estos recursos naturales. Este año miramos con mucho optimismo, pero basado en informaciones reales, que en materia de ingresos por turismo vamos a tener más de 5.300 millones de dólares al final del año 19. Y también no es dramática una situación difícil que vivimos con el tema de las inundaciones, los temporales, las lluvias en todo el país. Nos afecta. Hemos tenido que establecer mecanismos de coordinación y atención con todo el gabinete, con ministros responsables por cada región. Y esa actuación rápida ha permitido equilibrar los daños que se está haciendo con la naturaleza y no hemos bajado la guardia, seguiremos. Pero además de eso, hemos tenido lo positivo de que hemos aumentado en algunas zonas la exportación de productos agropecuarios, la agroexportación. Y eso nos ha permitido tener unos ingresos que también han reforzado gran parte de la economía. Entonces, son datos muy generales que estoy dando, pero que ustedes van a tener la base de la información detallada cuando sector por sector se haga un inventario de lo que se ha logrado. Y también, obviamente, de aquellos puntos que no se han conseguido, pero que sin duda alguna muestran a próximos a cumplir un año que a pesar de las tormentas hemos podido navegar sobre olas que nos dan un país con esperanza, un país con confianza. Otro de los pilares que está en curso y con muchas posibilidades de consolidarse a futuro para tener un país equitativo es la descentralización. El manejo territorial es fundamental. Se ha levantado siempre a veces muchas críticas sobre los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Pero la propia OSD, a la cual nosotros aspiramos con mucha fe tratar de participar, de formar parte de este grupo de países con buen desarrollo o países de buen gobierno, indica que el tema de la descentralización es fundamental. Y el presidente Vizcarra y yo somos hijos de esa cultura de la descentralización y estamos conduciendo el país hacia esa descentralización. No es una descentralización administrativa, eso es fácil. La descentralización administrativa o cuantitativa se puede aumentar un presupuesto de un año a otro como lo hemos hecho, pero ese no es el fundamento de la descentralización. El fundamento de la descentralización a la cual va este gobierno es hacia un ordenamiento territorial más profundo, el de la búsqueda de que las propias regiones puedan construir sus propios esquemas de desarrollo, superando los espacios departamentales para convertirlos en espacios macrorregionales. Y eso implica otra mirada política del país, otra forma de manejar el país. Y en esa forma de manejar no es solamente el manejo de los recursos, sino cómo manejas las relaciones sociales y políticas en esos territorios. ¿Cómo manejas a un país fraccionado políticamente, donde cada gobierno regional es independiente a cualquier partido nacional? Entonces tenemos que generar una visión diferente. Y dentro de ellos los conflictos. Hace poco yo escuchaba, pero con la tranquilidad de saber que siempre estamos
escuchando las opiniones, las críticas, pero buscando el camino adecuado para el país. Cuando enfrentamos conflictos con las comunidades nativas, y decían, el gobierno está cediendo frente a las comunidades nativas, porque teníamos obviamente un conflicto producto de los derrames petroleros causados, no por las comunidades nativas, sino por tener un oleoducto que no tenía el mantenimiento adecuado. Y cómo se generaron ese tipo de problemas, también las comunidades nativas trataron de apropiarse de un mecanismo de esa naturaleza para escuchar la voz que no era escuchado 40 años, para tratar de ver cómo se resuelve el agua que ellos no ensuciaron, sino producto de las actividades de la extracción. Entonces, cuando uno no tiene la humildad de entender esos problemas y queremos resolver con soberbia, el sistema centralista, el sistema que no entiende este país, te empuja a decir, resuélvalo a balazos. Bueno, si nosotros hubiésemos optado por demostrar la autoridad a balazos, quién sabe, los resultados serían distintos. Pero hemos tenido la paciencia de utilizar la única herramienta que debemos utilizar en democracia en este país, que se llama diálogo, y resolver los problemas sin una gota de sangre. ¿O es que nos hemos olvidado del baguazo? ¿O es que nos hemos olvidado de los conflictos campesinos que hubo y que generó el nacimiento de aventuras políticas que luego nos pesó en el tiempo? Entonces, a nosotros no nos iba a arrastrar eso, sino la firme convicción de lo que teníamos que hacer políticamente. Y ese era mi papel, como presidente del Consejo de Ministros, de administrar las condiciones que nos permita hacer este gobierno, un gobierno de reacciones humanitarias, de reacciones humanas y de reacciones justas para solucionar problemas mediante el diálogo. Y eso es lo que estamos haciendo, y esa es la política que se sigue. Y el diálogo, entonces, se tiene que reclamar a todos los niveles. Primera semana que nosotros entramos a la presidencia del presidente Martín Vizcarra, personalmente hice un recorrido bancada por bancada para compartir con todas las bancadas, sin excepción, de camisetas políticas, el plan que queríamos compartir. Y digo compartir porque un plan de gobierno es un plan del Perú y todos tenemos que participar. Entonces, en esa función es que tenemos nosotros una cultura fuertemente comprometido con defender la democracia, pero fundamentalmente no con la palabra democracia, sino con aquello que institucionaliza la democracia, que es el respeto a la Constitución peruana. Y en la Constitución peruana también nosotros hubiésemos sido tentados a tomar otras acciones que no son propiamente de la democracia para resolver nuestros conflictos políticos. No lo hicimos, ni lo haremos, jamás, hasta el último día del gobierno del presidente Vizcarra. Eso es la lección para que los jóvenes que han estado aislados de la política sepan que hacer democracia con respeto a la Constitución es la mejor forma de resolver los problemas y alejar las aventuras políticas. Ese ha sido nuestro rol. Ese es el diálogo en todos los niveles. Entonces es diálogo con los partidos políticos y las representaciones políticas y diálogo
con las comunidades nativas y los campesinos en todos los niveles. No es el diálogo de élite, de cúpulas, es el diálogo completo en este país. Y entonces eso es lo que ha permitido todo este proceso, que a muchos les parece increíble, de poder mantener un gobierno que logró superar problemas sin quejarse, estabilizarlo y empezar a crecer. Esos son los resultados que nosotros podemos presentar de manera global, pero en todos los procesos también hay la necesidad de recuperar en la política no solamente los gestos, sino las acciones democráticas, y una de ellas es ver la alternancia necesaria cuando es necesario. Hay ocasiones que cuando tenemos crisis de gobierno, decimos vamos a cambiar. Nosotros ahora no tenemos una crisis de gobierno, pero creemos necesario una alternancia que permita crecer más al país. De tal manera de que cuando yo hablo de alternancia, no estoy diciendo Villanueva renuncia al gobierno, y normalmente conocemos que todas las renuncias es por crisis o por grandes discrepancias. Yo quiero dejar firmemente establecido acá, yo no tengo ninguna discrepancia con el presidente Martín Vizcarra. Es más bien, yo tengo con él una amistad y un reconocimiento de haber trabajado juntos en esta gran tarea. Cuando yo le acepté hace casi un año formar parte de su gabinete, le dije, yo voy a ayudar un tiempo. Yo creo que ese tiempo ha llegado, y ese tiempo permite al presidente dar un salto hacia la formación de un nuevo gabinete. No es que haya de por medio algún problema que tanto les gusta especular a la gente, pues no hay. Lo que hay es simplemente ese acuerdo conjunto que lo tomamos juntos, conversando y decidiendo juntos una situación de esta naturaleza. Yo voy al Congreso nuevamente a tratar de aportar en el Congreso. Necesitamos trabajar juntos con las 9 o 10 bancadas, pero que 11 sean, pero con toda la fe de buscar también una articulación en el Congreso, para los fines del Congreso, y a nivel nacional buscar siempre, como lo he hecho desde el Ejecutivo hacia el Congreso, tender los puentes de buscar una agenda común. Ahora me tocará desde el Congreso tratar de buscar la misma relación. Entonces, no me aleja del gobierno. Sería mal, después de haber construido junto con el presidente un plan que va a seguir hacia el largo plazo. ¿Y por qué hacia el largo plazo? No porque el presidente Vizcarra piense en la reelección o perennizarse en la reelección, como se ha insinuado en algún momento, sino porque estamos dejando un plan de competitividad que será anunciado por el presidente en el próximo julio, donde es una visión país con todas las políticas que queremos en los distintos sectores de la economía, de la infraestructura, de las partes sociales, de las partes laborales, para que sea un país competitivo, un país que se reforma periódicamente, como se transforman las personas y crecen las personas, así tiene que crecer un país. Entonces, en esas condiciones, mis queridos amigos y amigas periodistas, yo me voy muy tranquilo, muy contento de haber cumplido
esta etapa con el presidente Martín Vizcarra y con toda la decisión de seguir ayudando al presidente Vizcarra hasta el final de su periodo, porque el éxito del presidente Vizcarra será el éxito del país. Y eso quiero que se entienda bien, porque el presidente Vizcarra no tiene colores políticos, ni yo tengo colores políticos. Tengo una bancada, la cual me voy, por supuesto, pero miramos la política de una manera diferente. Miramos la política como la necesidad de la concertación al margen de respetar nuestras diferencias políticas. Este país es absolutamente capaz y pueden estar seguros que cuando antes de ayer estuve en el Congreso, hemos hablado de un sector fundamental como es las mujeres, pero más que las mujeres es como el derecho de las mujeres a la igualdad entre hombres y mujeres se tiene que dar. Y allí nos hicieron una crítica o una observación, como quieran llamar, que yo recogí, como sé recoger todas las críticas y procesarlas. Dijeron acá, pero ustedes están defendiendo la paridad, están defendiendo a las mujeres, pero solamente tienen 5 mujeres en el gabinete. Cierto. Y hay que asumir lo que así es, con humildad. Y seguramente en el próximo gabinete aumentarán las mujeres en la representación. Entonces ahí también marca el camino de lo que nos hemos propuesto con el presidente Vizcarra desde hace un año. Crecer en todos los sectores y ser coherentes con todas nuestras políticas. Las 5 que tenemos ahí, dejamos una marca para el largo plazo con el plan de competitividad y productividad que Dios mediante se ejecutará a partir de julio de este año y todavía tendrá el presidente 2 años y medio para avanzar sobre esa marcha. Así que ese es un resumen muy breve de lo que hemos hecho y de lo que marca el punto de decir, hasta acá le ayude el presidente, de acá para adelante usted ponga otro equipo para que siga creciendo este país. Así que muchas gracias y estoy a la disposición de todas las preguntas que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros. A continuación y según el rol de preguntas, le corresponde el turno a Miguel Infantes de TV Perú. Miguel. Ministro, buenos días. Miguel Infantes de TV Perú. Usted acaba de... ¿Ahí? Usted acaba de mencionar que ha cumplido una etapa dentro del gabinete ministerial. Sin embargo, me gustaría conocer desde su perspectiva cuál sería el perfil que usted propondría quizás para el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Quizás el presidente de la República se menciona el tema de la paridad dentro del gabinete y también hay información de que 7 otros sectores estarían removiéndose dentro del gabinete ministerial. ¿Esa es la información como para poder confirmarse? Bueno, no sería elegante que yo dé el perfil de mi próximo colega que me reemplace en el cargo, pero sí tengo el optimismo que no solamente pueda seguir las políticas que estamos dejando planteadas con el presidente Vizcarra, sino las mejore, las supere. Esa es la voluntad que yo quisiera que pudiese tener el nuevo premier y obviamente contará con todo el apoyo cuando él lo requiere, si es que lo requiere. Y sobre los cambios, es el presidente Vizcarra el que tiene que dar la información y la noticia correspondiente. No le puedo
quitar esa primicia al presidente. Segunda pregunta a cargo de Mariano Calvera de RPP. Incluso algunos miembros del oficialismo, como la vicepresidenta Mercedes Arauz, ha mencionado acerca de y que esto podría ser o atribuye esto a la baja en la popularidad del presidente en las encuestas. Como autocrítica, ¿usted cree que en su gestión ocurrió realmente esto? ¿Tuvo poca presencia de sus ministros? No lo sé, quizás en medios de comunicación y que no pudieron o no supieron en todo caso comunicar lo que se hacía en cada sector. Esa es una pregunta. Y la segunda consulta va en relación a esta primera. ¿Cuál es su relación o cómo termina su relación con Mercedes Arauz? Ella el año pasado dijo que no tenía ninguna relación con usted porque usted no quería. ¿Esto se logró solucionar al final de su gestión, ahora que usted se va a retirar del Ejecutivo? Lo escuchamos. Yo respeto la opinión de Mercedes Arauz, sin duda. En el gabinete, lo que se ha dicho es los ministros no hablan mucho. Sí, es bueno hablar, es bueno estar en los medios, pero para mí lo importante es que trabajen. Entonces, lo que se ha logrado hasta la fecha con los resultados que yo he ido a grandes rasgos señalando, se debe a todo un equipo. Y cada uno de los congresistas, cada uno de los ministros ha cumplido un rol importante que yo valoro mucho durante el proceso que me ha tocado trabajar con cada uno de ellos. Yo aprecio las capacidades que han tenido y tienen para desarrollar cada uno de sus sectores. Unos han avanzado mucho más que otros en las metas, sin duda alguna, pero que en conjunto es un gabinete de la que yo particularmente me siento satisfecho. Y de que cómo me voy con la relación con mi amiga Mercedes Arauz, muy bien, espero que siga así. Tercera pregunta a cargo de Stephanie Medina de Canal N. Villanueva, muy buenos días. Buen día. Stephanie Medina de Canal N, estamos en vivo para esta señal. Si bien usted ha mencionado durante a lo largo de este pronunciamiento que ha tenido que ha habido cohesión en el trabajo con los ministros, ha habido cohesión en el trabajo con el presidente, sin embargo, en referencia a los ministros de distintas carteras como Gustavo Mostajo, como el ministro Carlos Morán o como la ministra Ana María Mendieta, entre otros varios ministros, lo que le hemos consultado es que si ellos sabían de su renuncia o de que usted iba a dejar el cargo, ellos dijeron que no. Hasta el día de hoy, en la mañana, el ministro Carlos Morán le preguntamos si es que sabía algo de su renuncia el día de ayer y él dijo que no, que a él y probablemente a todos los ministros los ha tomado como sorpresa. ¿Por qué no se les dijo a los ministros, a quienes trabajan con usted mano a mano, donde han trabajado durante casi un año, que usted decidía retirarse de este puesto tan importante? Y segundo, ¿ha sido una decisión tomada de dejar el gabinete, una decisión tomada con ímpetu, una decisión que ha sopesado durante todo este tiempo o durante las últimas semanas o el último mes? Y si las razones son personales y si nos permite ahondar en eso, tal vez usted quiera estar más tiempo con sus nietos, más tiempo con la familia, ya que alega que no hay ningún tipo de enfrentamientos ni discusiones con el presidente de la República. Gracias. Bueno, siempre cuando tomas una decisión finalmente es personal, ¿no? O sea, tomas una decisión personal, pero es correcto cuando los ministros le dicen no lo sabían antes. A partir de ayer sí han sabido, ¿no es cierto? Porque ayer se ha oficializado la renuncia. Pero sin duda son conversaciones que yo he tenido en las últimas semanas con el presidente. Y conversaciones no para hablar sobre la renuncia específicamente, sino para hacer un balance de la política nacional, un balance natural al primer año que estamos cerrando, y de ahí la decisión conjunta y que me acepta obviamente, que creo, como en un partido de fútbol, o sea, tienes que hacer cambios, hay que hacer los cambios, pero esos cambios no significan
cosas dramáticas ni grandes cambios de política, es en lo absoluto. ¿Perdón? Sí, pues el director técnico es el presidente. Entonces, claro, pero por supuesto, el vicepresidente tiene que definir las cosas que se plantean dentro del gabinete y con el gabinete. Pero la propuesta fue suya. ¿Perdón? La propuesta fue suya. ¿Usted decidió dar un paso al costado o fue el presidente quien le pidió renunciar? Ambos, tomamos la decisión ambos. Cuarta pregunta a cargo de Brian Matías, de Panamericana. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Por aquí, ministro, ¿qué tal? Bueno, haciendo referencia a lo que acaba de señalar, que haciendo alegación a un partido de fútbol, a los cambios que hace un director técnico, estos cambios a los jugadores se realizan cuando están cansados, cuando están lesionados, cuando no tienen un buen papel dentro de la cancha. Quisiera saber si eso así, que nos explique exactamente qué lo lleva a renunciar o a dar un paso al costado, porque señala usted que es por una razón de alternancia, para una mejoría del país. ¿Cuándo decide usted que ya es tiempo de dar un paso al costado? Porque se habla, y no sé si me lo puede afirmar o desmentir, que una de las razones principales es cuando salen las investigaciones o los presuntos vínculos con Martín Vizcarra, con los miembros del Club de la Construcción por la empresa que tuvo, y usted señala que si ha cometido una infracción tendría que ponerse a derecho. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el ex oficialista, el parlamentario Juan Cheput, señaló que su cambio era algo que se veía venir y que espera que ahora el nuevo gabinete no sea confrontacional, que no busque, y en sus palabras, pechar al Congreso. ¿Usted considera que su gabinete tuvo ese rol, que estuvo pechando, que fue confrontacional con el Parlamento? Sobre todo la primera interrogante que le planteé, Premier. Bueno, en un partido de fútbol, siguiendo la lógica del fútbol, no necesariamente se hacen los cambios cuando está cansado o cuando está lesionado. Es cuando tú quieres cambiar de estrategia, de velocidad, quieres cambiar uno que domine más, otro que corra más, depende del partido. Y depende qué lectura lees a este partido. Entonces, eso es así de claro. Con respecto a otras opiniones, son opiniones. Yo siempre he sido respetuoso de las opiniones, las proceso, ¿no? Como una licuadora. Mi cerebro, dejo aquello que tengo que, y creo importante corregir, y dejo lo otro. No me hago problemas con esas cosas. Confrontacional. Nunca he tenido una actitud confrontacional, nunca, que yo recuerde en toda mi historia política además, ¿no? Ejemplos. Yo uso la concertación cuando vale la pena usar la concertación. Concertación. Cuando hubo la penosa matanza de policías citativos en la Curva del Diablo, yo trabajé intensamente, pero así intensamente, lo que nadie sabe, como presidente regional en ese momento, para evitar este conflicto con la policía o con las Fuerzas Armadas, que determinó con una matanza que todos nos apenamos, porque murieron policías y nativos. Allí, si hubiésemos tenido una paciencia, quizás de 2 horas más, hubiésemos resuelto el problema con diálogo. ¿Se podía? Sí. San Martín estuvo cerrado, porque acuérdense ustedes, vean el mapa, por lo menos mentalmente, cuando se cierra la carretera en la Curva del Diablo, la carretera que va de Olmos hacia Amazonas y Amazonas a San Martín, y me cierran la carretera de Yurimaguas con Tarapoto, yo quedo totalmente aislado como región. Y a mí no se me ocurrió jamás, como no se me ocurriría en estos momentos, utilizar la fuerza para ir a votarlos, sino utilizar la razón para resolver los problemas. Y pudimos resolver. Un ejemplo
de la constancia para buscar la concertación. En lo político, yo otra vez me pasé pacientemente, bancada por bancada, a conversar con cada bancada a resolver los problemas. Entonces, y podríamos ponernos más ejemplos. Lo que quiero decir es que no ha habido nunca una actitud mía de confrontación. No ha habido. Cuando, sí. El presidente mismo lo ha señalado no una vez, sino 10 veces, o más quizás, que si a él le quieren achacar a algo, que se haga la investigación, ¿no?, que corresponde. Y si en una investigación hay un resultado de culpabilidad, él, yo o cualquier persona de este país tiene que entrar a derecho. Ahora, eso se hará cuando el presidente salga, pues, o sea, según las normas él no puede ser ahorita, pero cuando salga. Pero no tiene ninguna. Tanto que yo he dicho, yo pongo las manos al fuego por Martín Vizcarra. Y ahorita lo vuelvo a repetir, cosa que no lo hace ninguna persona, porque las personas simplemente llegan a un nivel de lealtad donde dicen, no, yo no tengo por qué poner las manos. Pero en estas cosas, donde Martín Vizcarra es, o se le achaca una intransparencia en un acto, no, pues, porque yo conozco la transparencia del presidente Vizcarra. Entonces, cuando yo tengo que defender, defiendo bien, ¿no? Entonces, y ese defender bien significa, dentro de nuestra responsabilidad, él como presidente y yo como presidente del Consejo de Ministros, tener que acatar cualquier disposición de orden de investigación o legal que corresponde. Pero nada más, o sea, no ha sido, oiga, porque dice, yo he dicho que Martín Vizcarra se ponga a derecha, así por decir. Era la búsqueda de una confrontación del primer ministro con el presidente, probablemente quien haya armado las cosas de esa manera, pero yo tengo con él ayer, hoy, las mejores relaciones y respeto y lealtad al presidente Vizcarra como persona y como gobernante de este país. Siguiente pregunta a cargo de Álvaro Tapia, de Exitosa. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Álvaro Tapia, de Exitosa. Yo quisiera incidir en este tema de la relación con la bancada oficialista, porque no solamente Juan Cheput se ha pronunciado, como ya habló mi colega, sino también otros congresistas como Janet Sánchez, quien ha mencionado en este caso que habría algunas discrepancias siempre en estas reuniones que ha tenido con usted. En ese sentido, ella mencionó tácitamente que no ha sentido que haya un nexo entre la PCM para el Congreso y el Palacio. La pregunta es, ¿usted cree que la bancada oficialista la ha dejado trabajar? Y la segunda, si me permite, ministro, es acerca de Vicente Ceballos. ¿Usted cree que Vicente Ceballos es un buen cuadro para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros? Gracias. ¿Quién? Perdón. La última parte no la escuché bien, por favor. Mil disculpas. Sobre Janet Sánchez, que ha mencionado que ella no ha sentido que usted sea un nexo entre el Congreso y el Palacio de Gobierno. ¿Quién dijo eso? Janet Sánchez. Janet. La de Ceballos, disculpe. ¿Qué? Si es que Vicente Ceballos es un buen cuadro para ocupar la presidencia del Consejo de Ministros. Empiezo por el último. Vicente Ceballos es un buen ministro. Si el presidente lo elige, me parece muy bien. Es su decisión del presidente. Y es un buen cuadro. Del momento que yo he trabajado con él, está en mi gabinete porque es bueno. Bueno, sobre lo otro... bueno, de Janet Sánchez y obviamente los miembros de Contigo,
Sí, sí, sí. Yo he trabajado tranquilo. Que haya estas diferencias de opiniones, es natural en política, ¿sí? Pero, míreme, la política, cuando la política se vuelve agresiva, toda esa cosa, eso no es política. La política hay que saber escuchar, hay que saber manejarse. Entonces yo tengo una magnífica relación con todos. Últimamente hemos estado conversando con Cheput en el Congreso cuando fui a dar el informe sobre la ley de igualdad de oportunidades. Porque yo no veo la política como un ring de box. Veo la política para hacer o crear ideas políticas en bien del país. Que allí podamos tener diferencias, matices, es natural. Y además es bonito tenerla porque cuando tú cambias opiniones, por más discordante que seas, si tienes la cabeza fría, vas a agarrar la parte buena y la parte mala la dejas pues a un costado, pero hay cosas creativas. Cuando te dan con alma, por ejemplo, cuando fui antes de ayer para hacer con la información fresca al Congreso para hablar sobre el tema de las mujeres, las congresistas y congresistas decían, oye, pues ustedes no han hecho y te golpean. Pero dentro de ese higadillo que te dicen, plantean algunas sugerencias interesantes. Por ejemplo, esta que yo mismo los estoy contando, porque me gustó pues que nos hagan recordar que nosotros tenemos pocas mujeres en el gabinete. Me gustó. O sea, no, yo la crítica de esa naturaleza no la tomé como un puñetazo, sino como una realidad hay que tomar. Entonces, en política, para que tú tengas ser un político, tienes que tener la humildad de saber escuchar, de saber procesar. Y el hecho que, por apasionado que sea nuestra discusión, no nos separa pues, de las buenas relaciones, porque si no eso sería terrible ese Congreso, pero estoy regresando con mucha alegría además, ¿no? Siguiente pregunta a cargo de Martín Calderón, El Comercio. Dijo que se tomaron medidas audaces en la lucha contra la corrupción. Si podría detallar cuáles considera que fueron esas medidas audaces y lo segundo, ¿cuál es la principal autocrítica que hace a su gestión? Gracias, Martín, por recordármelo. La consulta popular en este país se dejó en el archivo histórico. O sea, ¿por qué la política se fue debilitando? Es porque la elección popular es una forma de consulta para saber qué candidatos quieres que te gobiernen. Esa es una cosa. Pero la devolución de los elegidos es volver a dar cuentas y a consultar a la población sobre grandes hechos. Hay distintas formas de hacerlo, si es que quieres hacerlo. Pero la historia ha ido alejando a los políticos de la población, en general. No hablo de un solo partido, ni en general. Fue un sistema que se fue alejando. Entonces, una reforma como el tema de justicia o el tema político hubiese sido imposible si tú no ibas a otro tipo de consulta política históricamente hacia el referéndum. Entonces el referéndum a muchos les gustó, a muchos no les gustó, es natural. Pero acuérdense ustedes que la composición del Congreso, mi Congreso, era de tal nivel de que era difícil tomar grandes decisiones. Y si ustedes hacen un seguimiento van a encontrar el debate largo que se tuvo para lograr llegar al referéndum. No hubiésemos llegado al referéndum si no hubiésemos tomado algunas medidas poco convencionales para llegar al referéndum. Entonces, finalmente, al margen de las 12 de la noche se llegó y se hizo el referéndum.
Si no hubiésemos tenido el referéndum, no hubiese habido una decisión aplastante históricamente de más del 80%, creo que el 85% en todas las 4 consultas hechas, 3 por el sí y 1 por el no. Ese solo hecho ha logrado que se dé paso a la reforma judicial y se dé paso a la reforma política. La crítica ha sido, pero esas reformas no requieren, no son tan buenas, requieren ajustes. Es natural. Yo no conozco que una reforma cuando se ha planteado sea la perfección absoluta que tú no necesitas hacer ajustes. El valor de entrar a una reforma es el hacerlo. En el camino mejórala, porque la reforma de la justicia va a tomarte años de años, periodos de gobierno. La reforma política, algunos se podrá hacer Dios mediante para las próximas elecciones, otras quizás no, pero hemos empezado la reforma política. Y a pesar que hoy día estamos en una crisis política en la que todavía no salimos, yo estoy súper optimista, y por eso regreso al Congreso también, de que vamos a crecer una coherencia política para el futuro, para gente como tú, jóvenes que no vean la política como que hay que alejarse, ¿no? Porque es corrupta, es ineficiente. Va a haber los cambios políticos que van a darse y esas son las reformas. Y un país, y ojalá que a futuro tengamos más reformas en la economía, en la educación, en la salud. Entonces, ha tenido ese valor y por eso yo le digo medidas audaces, porque para buscar la reforma judicial se nos pudo haber ocurrido hacer una ley. Esa ley se hubiese perdido en el espacio si es que no hacíamos un cambio que fuera empujado por la misma población. Siguiente pregunta a cargo de Luis Morocho, de Latina. Ministro, ¿cómo está? Bueno, en contraparte de quienes opinan que usted ha sido confrontacional con el Congreso Premier, hay quienes señalan que es todo lo contrario, que usted ha sido un Premier débil en el gobierno, que el gobierno ha transigido muchas veces cediendo, pese a que usted señala que esa es una política de gobierno, el dialogar, cediendo en muchos casos con, por ejemplo, en Moquegua con las tarifas de agua, etcétera, y ejemplos así que grafican, según lo que se señala, que el gobierno no ha tenido esa fortaleza y que usted está en este momento aprovechando para dar un paso al costado, teniendo en cuenta la tendencia en la caída de las encuestas del presidente Vizcarra y lo que señalan sus adversarios, que es el populismo que ya no vende en el gobierno. Y en segundo lugar, no sé si tiene una opinión sobre eso, ministro, y permítame otra interrogante, respecto al manejo en el Congreso con la bancada oficialista, que ahora está partida, lógicamente, hay muchos señalan que no se le perdona a usted el haber encabezado en su momento la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que no se borra el hecho que se le acusó en algún momento a usted de conspirar para que el expresidente salga de la presidencia y asuma al señor Vizcarra, ¿no? No sé qué punto de vista tiene, si tiene alguna reflexión sobre ese tipo de afirmación que no se disipa hasta el momento que usted deja la PCM, ¿no? Bueno, sobre lo primero, sobre el tema, yo he escuchado a opinólogos, el gobierno hace concesiones y concesiones y concesiones para resolver un problema y finalmente afecta a la población con esas soluciones, ¿no es cierto? Y ya, esa es la manera de resolver los problemas. ¿Por dónde quiere que empiece? Voy a empezar por lo más fresco, transportes. La huelga de transportistas, que duró una semana, creo, algo así. El esquema para poner precios a los combustibles es que, lo voy a tratar de simplificar, cuando en el mercado internacional suben los precios. Cuando el mercado internacional baja, debiera bajar los precios.
Cuando baja, cuando sube, al segundo sube todo. Cuando baja, no baja rápidamente al usuario. Porque viene una escalera a partir de Petroperú hasta que llega al usuario en el grifo. Entonces, es un esquema un poco complejo para calcular, pero al fin y al cabo no se baja. Entonces, en este caso ha sido parte del reclamo de los transportistas sobre el precio del diésel, y eso se resolvió con la concurrencia de Petroperú, que es el responsable, ¿no es cierto?, de regular esos procesos, y ellos son los que han dado las cifras, no nosotros, para hacer los ajustes respectivos, que no pusiese en riesgo absolutamente nada, ¿no es cierto?, de riesgo empresarial, porque podía perder si es que se hace un cálculo populista. No se hizo, nunca lo hemos hecho, y encontramos el punto de equilibrio en la solución. Segundo, los temas relacionados a las concesiones, a los peajes, concesiones de peajes. Las concesiones no las maneja el gobierno, el Ejecutivo. Son contratos que tienen autonomía y cuya regulación obedece a OCITRAN. Muy bien. El Ejecutivo, que representa a la población, tiene que soportar el peso de la gente cuando hay problemas de no una correcta aplicación de las responsabilidades sobre los temas de los peajes. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo no puede intervenir? Respeta esa autonomía, pero sí puede buscar las formas de conversar con las empresas, buscar un acuerdo, ver qué salidas se pueden hacer, ¿no es cierto? Como han puesto el ejemplo también de SUNAS con el tema del agua. Exactamente igual. Lo que quiero decir es, ¿respetamos a las reguladoras? Sí, respetamos a las reguladoras. Pero respetamos a las reguladoras también cuando ellos cumplen la obligación de supervisar bien sus funciones y hacer que todos los contratos se respeten. Pero muchos de los contratos, no solamente en el tema de transportes, de los peajes, sino otro tipo de contratos, se han hecho pues con una serie de elementos que hay que corregir. Hay que corregir. Yo no digo hay que sacar, hay que corregir. Y cuando uno dice hay que corregir eso, dice, están interfiriendo. Por un lado nos consideran que estamos interfiriendo, y por otro lado, cuando buscamos una solución consensuada, somos débiles. Para mí, lo que importa es el resultado. ¿Qué es el resultado? Hemos perdido más de 200 millones de dólares por la paralización de esos medios de transporte. Si nosotros no buscábamos una solución rápida, consensuada y definitiva y sostenible, podríamos haber perdido mucho más, pero más todavía. Cuando se cierran las carreteras sur, norte, etcétera, Lima es una ciudad totalmente capturada y que puede colapsar sin el abastecimiento de alimentos. Entonces es la responsabilidad de un gobernante de resolver esos problemas. Y con la intervención o liderazgo del presidente Vizcarra, hemos tenido que en equipo resolver, en equipo, porque tenía que entrar Petroperú, Transportes, Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí aprovecho para decir, yo escuché un comentario en la que se dice, este conflicto de Economía y Finanzas por este tema de transportes es el motivo de la renuncia de Villanueva. Por Dios. O sea que nosotros no hemos tenido nunca un conflicto porque parte del equipo de consulta ha sido el ministro de Economía y Finanzas. Entonces,
cuando se quiere disfrazar o tergiversar la información se disfraza. Pero nosotros, ustedes han visto que a esos comentarios nosotros no hemos salido a contestar, mira, no es así, porque entras a una rueda que no resuelves el problema, ¿no es cierto? Entonces, no es debilidad el diálogo. Yo creo que es muestra de fortaleza, porque quien utiliza así la fuerza y no el diálogo es muestra de debilidad. No puede con la palabra, no puede con la capacidad del diálogo, entonces tiene que utilizar la fuerza. Perdón. Perdón. Mi relación siempre ha sido buena. Cuando yo veo que no funciona, pues. O sea, yo tengo que decir las cosas directamente. Hubo un comentario mío, ¿no es cierto?, cuando nosotros presentábamos una ley para los partidos políticos, para el financiamiento de los partidos políticos, y ellos, por alguna razón que no me compete hurgar, votaron en contra. Entonces, eso marca diferencias. Así que, si ellos marcan diferencia con el voto, como nosotros no tenemos voto, yo marco la diferencia con mi palabra, porque soy el vocero del gobierno, políticamente. Entonces, pongo mi posición, pero no se pelea el presidente Vizcarra con la bancada, ni tampoco yo por decir eso. Ahora, si ellos consideran que hay una... Yo no, o sea, para pelear necesitas dos, ¿no? Y yo no tengo tiempo para pelear, tengo tiempo para concertar. Última pregunta a cargo de Francisco Jara, de Agencia France Press. Gracias. Quería preguntarle, señor Villanueva, si nos puede, por favor, confirmar que usted ahora va a pasar a ser asesor del presidente Vizcarra. Depende de qué se llame asesor, porque yo voy a seguir conversando con el presidente Vizcarra. Cada vez que me pregunte algo, yo encantado. Lo único que no puedo es cobrar. Mis relaciones son y serán muy buenas con Martín Vizcarra. Así que cuando él considere que podamos tomarnos un café y conversar, listo. Yo también lo llamaré cuando necesito en el Congreso algo, ¿no? Entonces, son magníficas y la asesoría... No sé, pues, o sea, siempre conversaré con él, ¿no? Y yo no... Los cargos para mí son absolutamente accesorios, o sea que con cargo de asesor o sin cargo de asesor, estaré ahí al costado. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Terminada la conferencia de prensa del Premier Villanueva, quien se retira con aplausos aquí de la audiencia, que también algunos funcionarios de la PCM han estado en este evento. Retornamos a estudios. Está entonces la conferencia de prensa de César Villanueva, que deja prácticamente ya la gestión, haciendo un modo de balance, ¿no?, de los logros alcanzados. Y me quedo con esta frase que decía él, terminando casi ya su alocución: me voy muy tranquilo, muy contento de haber cumplido con esta etapa y con la disposición de seguir apoyando al presidente Martín Vizcarra. Hacemos una breve pausa, retornamos con más.